¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a las clases de Ciencias Naturales. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos. En esta oportunidad estará hablando de un tema muy interesante, el microscopio, dirigido a segundo de secundaria. Así que los invito a ponerse cómodos e iniciamos de esta manera. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a comenzar hablando de este aparato óptico muy importante para la biología y también para la medicina, que se llama el microscopio. Pero antes de ingresar en detalles para hablar de este aparato, vamos a recordar un poco sobre la historia. Vamos a hablar de un personaje muy importante, Zacharias Hansen, que en el año de 1590 va a ser el primer personaje que crea y arma un microscopio compuesto formado por varias lentes. Más adelante aparece otro personaje muy importante para la microscopía, que es Anton van Leeuwenhoek, que en el año de 1632 va a crear un microscopio simple como el que están viendo ustedes en su pantalla. Más adelante aparece otro nuevo personaje que va a mejorar la estructura del microscopio, Robert Hooke, que en el año 1670 va a crear un microscopio compuesto con mayor cantidad de lentes. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del microscopio óptico. Cuando hablamos del microscopio, tenemos que saber y definir ¿qué es un instrumento óptico que se utiliza para observar objetos minúsculos que no son visibles a simple vista? El microscopio nos ayudará a observar aquello que no podemos ver, como por ejemplo los gérmenes, los microorganismos u otro tipo de animales que son bastante pequeñitos, pero que gracias al microscopio se puede amplificar su imagen y observarlos con más detalle. Ahí en sus pantallas están viendo los tipos de microscopios que existen en la actualidad. Los microscopios simples, que están formados por una lente bicóncava, como el caso de las lupas. ¿Quién en casa no tiene una pequeña lupa que utiliza para ver objetos que son pequeños? Y por otra parte están los microscopios compuestos, que son aquellos que se utilizan en la biología y en la medicina y que estaremos viendo a continuación. Muy bien, ahora sí, queridos estudiantes, vamos a hablar de las partes del microscopio. Como pueden ver, aquí ya tenemos un microscopio real en el cual vamos a dar a conocer las diferentes partes y componentes y para qué sirve cada una de ellas. Lo primero que tenemos que saber es que las partes del microscopio se dividen en tres componentes: una parte mecánica, una parte óptica y el sistema de iluminación. Así que vamos a empezar a ver el microscopio que tenemos acá. Cuando hablamos de la parte mecánica, estamos hablando de todos aquellos componentes que sirven para el movimiento y manipulación del microscopio. Uno de ellos se denomina el pie. ¿Cuál es la parte del pie en este microscopio que tenemos? Es justamente toda esta región que ustedes están observando, donde el microscopio se asienta, donde el microscopio se mantiene parado. Es por eso que se denomina la región del pie. Luego tenemos una parte muy importante para la manipulación y manejo del microscopio, que se conoce como el brazo. Es esta parte que ustedes están viendo aquí, que parece un tubito plateado, y se denomina brazo porque es esa parte de la cual se va a sujetar, se va a agarrar el microscopio. Yo no puedo agarrar el microscopio de la parte del pie o de la parte del tubo, no. La forma correcta de sujetar un microscopio es tomándola de la parte del brazo, como estamos viendo ahí en las imágenes. Luego tenemos otro componente muy importante, el tubo, que es esta parte donde se incrustan los lentes oculares. Y se llama tubo porque en el interior de esta región encontramos un primer sistema de lentes. Luego tenemos otro componente muy importante que se conoce como el revólver. Seguramente el término les suena muy familiar y se va a denominar revólver porque esta parte del microscopio, como pueden ver ustedes acá, se
presenta movimiento. ¿Por qué presenta movimiento? Porque eso me va a permitir cambiar los lentes objetivos que estaremos viendo más adelante. Se llama revólver porque, repito, me permite girar y cambiar los lentes objetivos. Muy bien, otro componente que tenemos dentro del microscopio es el tornillo macrométrico. ¿Cuál es el tornillo macrométrico? Si ustedes observan, es este tornillo que tengo acá. Este tornillo macrométrico se llama así porque es un tornillo grande y visible que permite realizar movimientos, como pueden ver ahí, para enfocar la imagen que vamos a observar. Si se fijan, cuando yo giro el tornillo macrométrico, la región del tubo del microscopio se acerca y se aleja de la muestra que vamos a observar. Luego existe otro tornillo que es pequeño, llamado micrométrico, que en este caso, en este microscopio no lo tenemos porque este microscopio es para un estudio muy particular de anatomía de insectos. El nombre verdadero del microscopio que tenemos acá es el de estereomicroscopio. Es por eso que no tiene un tornillo micrométrico. Por último, tenemos la región de la platina, que es esta parte donde ustedes pueden ver dónde se va a colocar la muestra que se va a observar. Y generalmente la platina va a tener estos dos elementos que son las pinzas de sujeción. Estas pinzas de sujeción se levantan y se colocan suavemente cuando se coloca una determinada muestra en un portaobjetos. Por lo tanto, vamos a recordar las partes de la región mecánica. Tenemos la parte del pie, la parte del brazo, la parte del tubo, la parte del revólver, el tornillo macrométrico, el tornillo micrométrico y por último tenemos a la platina. Posteriormente, hablaremos de la segunda región, que es la parte óptica de un microscopio. Y cuando hablamos de la parte óptica de un microscopio, hay dos elementos muy importantes. Uno, que son los lentes oculares, que son justamente estos lentes que tenemos acá, donde el observador acerca su vista. Es aquí donde el observador coloca sus ojitos para poder ver lo que se coloca en la platina, la muestra que se va a observar. Por eso se denominan lentes oculares, porque entran en contacto con los ojos del observador. Por otra parte, vamos a hablar de un grupo de lentes muy interesantes que se denominan los lentes objetivos. Estos lentes objetivos son lentes pequeñitos que están dentro del revólver. Si se fijan, hace un momentito veíamos que este revólver es capaz de girar. ¿Y para qué gira? Para que nosotros podamos cambiar los lentes que se encuentran en esta parte interna. Estos lentecitos de acá adentro son los lentes objetivos. Y estos lentes objetivos tienen una medida diferente cada uno. Por lo tanto, esos son los componentes que forman parte de la parte óptica de un microscopio. Por último, vamos a hablar del sistema de iluminación. Y un elemento muy importante para observar a través de un microscopio va a ser la luz, la fuente de luz, que puede ser una fuente natural, un espacio bastante iluminado, y también se puede utilizar una luz artificial, como el caso de este microscopio, que tiene una fuente de luz artificial ya incluido en su estructura. ¿Esto para qué? Para iluminar la muestra y obviamente tener mayor claridad al momento de observar lo que queramos ver. En algunos casos hay algunos microscopios que van a utilizar un espejo que es de forma cóncava, que sirve para concentrar la luz en un pequeño punto. Y eso nos va a permitir iluminar la muestra que se está observando. Y también existe un elemento muy importante, el diafragma, que en este caso tampoco lo tiene, pero el diafragma es un regulador de la intensidad de la luz que nos permite aclarar o oscurecer la imagen que se está observando. Por lo tanto, es importante saber los componentes y las partes que tiene este instrumento óptico, porque gracias a este instrumento óptico se ha aprendido y se ha desarrollado una de
las ciencias muy importantes para la biología, que es la microbiología, el conocimiento de los microorganismos, de los microbios. Gracias a este aparato, la medicina ha logrado conocer a muchos gérmenes que causan enfermedades y también ha permitido desarrollar las respectivas curas, las respectivas vacunas, como es el caso de lo que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial, la pandemia por el coronavirus, causado por este virus que es el COVID-19, que ahora se lo está enfrentando poco a poco porque gracias a aparatos como el microscopio, los médicos han hecho estudios, han analizado su estructura y han encontrado los medicamentos en forma de vacuna que nos van a proteger de poder enfermarnos con este virus. Espero que la explicación del microscopio haya sido bastante clara y en algún momento tal vez estemos utilizando este aparato para realizar alguna práctica de laboratorio. Muy bien, estimados estudiantes, como una pequeña actividad y tarea para que refuercen lo aprendido, les dejo para que puedan investigar las diferentes clases de microscopios. ¿Qué será un microscopio monocular? ¿Qué será un microscopio binocular? Eso les voy a dejar de tarea. Muy bien, queridos estudiantes, esperando que el tema de hoy les haya sido de su agrado y lo hayan comprendido, los invito a revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así el conocimiento va a ir creciendo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.